Bienvenidos, hoy tenemos entre manos un análisis bastante denso que explora temas esotéricos, históricos, mitológicos. Sí, una mezcla fascinante. Exacto, desde alquimia hasta Drácula, Saint-Germain, todo conectado con el vampirismo, la inmortalidad, una búsqueda ambiciosa. Muy ambiciosa. Y bueno, creo que ahí podemos empezar, ¿no? En esa ambición. Sí, se percibe de inmediato esa intención de conectar, de conectar muchísimas tradiciones, figuras muy distintas, todas en torno a esta idea de la inmortalidad. Es un tejido complejo sin duda. Ujú. Pero, claro, la pregunta es, ¿cómo nos aseguramos de que el lector pueda seguir todos esos hilos, no? Que no se pierda. Justo. Empecemos por ahí, por la cohesión general, digamos. Dale. Mira, la conexión entre toda esta gama de temas que se presentan, que la verdad es fascinante en sí misma, podría ganar mucho si tuviera un hilo conductor argumental más explícito, más sostenido. O sea, ¿quieres decir que, aunque cada partecita, cada tema, es interesante por sí solo, no siempre queda del todo claro cómo encaja en el rompecabezas general que se quiere armar? ¿Algo así? Precisamente eso. El material salta y con agilidad entre la alquimia, personajes históricos concretos, análisis de textos que son claramente ficción, Sí, sí. interpretaciones de películas, mitología diversa. Es un abanico muy rico, la verdad. Ajá. Pero la tesis central, esa idea principal que se supone que une todo esto, a veces como que se siente un poco elusiva o no se retoma de forma consistente. Entonces, piensa en el lector. Va saltando de un tema a otro. Y aunque cada parada sea interesante, pues puede que no vea claramente la ruta completa del viaje argumental. Claro. A veces las conexiones parecen más bien asociaciones libres, como decir, esto me recuerda a esto otro, ¿viste? En lugar de ser pasos lógicos en una argumentación clara. Entiendo. Entonces, se le deja un poco al lector la tarea de inferir, de adivinar cuál es el argumento de fondo que justifica pasar de, no sé, de la filosofía de Jung a una orden secreta medieval, por decir algo. Entiendo perfectamente. Es como si en un juicio presentaras un montón de pruebas súper intrigantes, ¿no? Pero el fiscal nunca explica claramente cómo cada una de esas pruebas apoya la acusación principal. Exacto, buena analogía. Deja al jurado, o bueno, en este caso al lector, haciendo demasiado trabajo de conexión. Se puede cansar o perder. Justamente. Entonces, la sugerencia concreta es fortalecer esa estructura argumental global para darle más contundencia al trabajo. Ajá. No se trata de simplificar las ideas, para nada, sino de hacer más visible el esqueleto lógico que la sostiene. Que se vea la estructura. Que se vea. Y esto se podría lograr, por ejemplo, articulando de manera más directa la hipótesis central al principio. Quizás en una introducción que realmente plantee la pregunta o el argumento principal que se va a explorar. Bien. Y luego, y esto es crucial, reforzar esa tesis de forma explícita cada vez que introduces una nueva sección o un nuevo tema. Como poner señales en el camino, ¿no? Recordatorios constantes de, estamos viendo esto ahora porque se relaciona con nuestra idea principal de esta manera específica. Exactamente así. Por ejemplo, al pasar de un concepto como la búsqueda de transformación interna en la alquimia a una organización histórica como la Orden del Dragón, no basta con mencionarlos uno después del otro. Habría que decir explícitamente, ¿cómo se conecta esta búsqueda quizás más simbólica de inmortalidad de los alquimistas con las ambiciones más terrenales, o quizás también místicas, de poder y linaje que vemos en esta orden? Ir más allá de la mención general. Claro, ir más allá de decir, buscaban poder, o linajes antiguos. O otro ejemplo, al introducir un análisis de una película de ciencia ficción, que puede ser súper interesante. Sí. Concepto de vampirismo cósmico, o una figura mitológica específica que estés tratando. Que no parezca un desvío, una tangente interesante, pero que te saca del camino principal. Exacto, que no se sienta como y ya que estamos, hablemos de esta peli. No, tiene que servir al argumento. O sea, usar las introducciones de cada capítulo o sección, no solo para presentar el tema nuevo, sino para reorientar al lector. Como decirle, volvemos a nuestro mapa. Estamos aquí ahora,
Y esto nos ayuda a entender mejor el destino final por esto y esto. Hacer ese hilo conductor mucho más visible. Justo, casi como un GPS para el lector, dentro del texto. Tejerlo de forma explícita. Muy, muy claro. Y eso me lleva a pensar en en los ingredientes mismos que se usan para construir este argumento tan amplio. Ajá. El texto maneja fuentes súper diversas. Historia, mito, ficción declarada, cine, teorías más especulativas, digamos. ¿Cómo se maneja esa mezcla para que funcione bien? Para que no sea un batiburrillo. Ese es un punto crucial, sí señor. La mezcla de fuentes históricas, mitológicas, literarias, cinematográficas, especulativas, requiere, creo yo, una delimitación más clara. Ajá. Para guiar las expectativas del lector y también para fortalecer la credibilidad del enfoque que se elige. Claro, porque si no, el lector podría confundirse bastante, ¿verdad? Podría estar preguntándose a cada rato, a ver, ¿esto que estoy leyendo son hechos históricos comprobados o es una interpretación simbólica? ¿O estamos en el terreno de teorías alternativas? ¿O es un análisis de cómo la ficción trata estos temas? Exactamente esa es la potencial confusión. El texto puede citar, no sé, un estudio académico sobre prácticas alquímicas medievales, súper riguroso. Sí. Y en la página siguiente analizar una novela de terror gótico o una película de ciencia ficción. Y luego, quizás, mencionar teorías sobre linajes secretos basadas en autores cuyas ideas, no son precisamente aceptadas por la corriente principal de historiadores. Ujú. Y ojo, todo esto puede ser válido, dependiendo del objetivo del texto. Pero el problema surge si no se distingue claramente el peso o la naturaleza de cada fuente dentro de la argumentación. Claro. Se usan todas como si tuvieran el mismo valor de verdad o de evidencia. O se usan de maneras diferentes. Esa es la clave. Tiene todo el sentido, porque no es lo mismo usar un documento histórico para intentar probar un hecho concreto que usar una novela para explorar un arquetipo o una teoría alternativa para presentar una perspectiva diferente, aunque sepas que no está comprobada por todos. Correcto. Son usos distintos. Por eso sería muy útil establecer de manera más consistente el marco de análisis desde el principio. Dejar claro, ¿cuál es el objetivo principal aquí? Ajá. Se está intentando argumentar que existe una historia oculta, literal, y que todas estas fuentes de alguna manera mágica apuntan a ella. O se está explorando cómo ciertos temas o arquetipos, la inmortalidad, el poder oculto, el vampiro, resuenan y se manifiestan en diferentes ámbitos. La historia real, el mito, la ficción, las teorías esotéricas. O quizás el objetivo es otro. O quizás es analizar cómo la cultura popular, el cine, la literatura, recogen y transforman estas ideas antiguas. Definir esto con más claridad ayudaría muchísimo a manejar las fuentes tan diversas de manera más coherente y más transparente para el lector. Y permitiría al lector, como decías, ajustar sus expectativas, saber si tiene que leer con una mirada de historiador, o de crítico literario, o de explorador de símbolos, según el momento. Precisamente. Y esto se traduce en acciones muy concretas dentro del texto. Por ejemplo, si vas a discutir libros de ficción muy conocidos en ciertos círculos, como podrían ser grimorios ficticios que la literatura popularizó. Sí, el Necronomicon, cosas así. Exacto. Se puede, y creo que se debe, reconocer explícitamente su origen literario, aunque luego explores por qué algunos los tomaron como reales o qué función simbólica cumplen dentro de la narrativa que tú mismo estás construyendo en tu texto, pero no presentarlos de forma ambigua. Sería como decir, a ver, este libro es ficción, lo creó tal autor en tal año, pero es interesante ver cómo sus ideas han influido en X o cómo reflejan Y. Exacto. Ser transparente. O, por ejemplo, al citar autores que proponen teorías sobre linajes secretos o interpretaciones históricas, digamos, no convencionales, Ujú. quizás sea útil contextualizar brevemente. Decir que esas teorías son consideradas controvertidas o pseudohistóricas por la academia tradicional. Y ojo, esto no es para desacreditarlas necesariamente dentro de tu argumento si decides usarlas. Claro, es tu elección usarlas.
es tu elección, pero sí para ser transparente con el lector sobre el tipo de fuente que estás utilizando en ese momento. Es una cuestión de honestidad intelectual, al final, de decirle al lector, mira, esta es la base sobre la que estoy construyendo mi argumento, y esta base incluye tanto pilares históricos sólidos como materiales más especulativos o interpretativos. Correcto. Y ser explícito sobre los distintos modos de análisis que estás aplicando. Señalar claramente. Aquí estamos analizando registros históricos sobre esta figura. Ahora pasamos a ver cómo esta leyenda ha sido interpretada en el cine o la literatura. Y aquí exploramos una conexión más especulativa, de índole esotérica, entre estos dos conceptos. Esta claridad constante ayudaría muchísimo al lector a navegar la mezcla, que, insisto, es muy rica y potencialmente muy interesante, pero sin esa guía puede sentirse perdido o incluso un poco manipulado. Entendido. Clarísimo. Entonces, primer punto, un hilo argumental claro y visible. Segundo, transparencia y coherencia en el uso de fuentes diversas. Ahora, mencionabas antes la gran cantidad de temas y figuras que abarca el texto. Es realmente ambicioso. Sí que lo es. ¿Cómo afecta esa amplitud al impacto general? Puede ser un problema. Pues ahí tocamos otro punto importante, creo. Esa ambiciosa amplitud temática, que es una de las fortalezas del texto en cuanto a erudición, podría ganar en impacto si se profundizara más en las conexiones clave que se proponen. Ajá. En lugar de abarcar tantos elementos, pero de forma a veces un poco introductoria. Es el clásico dilema, ¿no? Entre cubrir mucho terreno pero sin cavar muy hondo o cavar más profundo en solo unos pocos lugares clave. Exacto. A veces la tentación de mostrar todas las conexiones fascinantes que uno ve, que uno ha descubierto, puede llevar a no desarrollar ninguna lo suficientemente como para convencer de verdad. Justamente, el texto introduce una cantidad impresionante de figuras, conceptos, símbolos, textos, películas, de todo, desde entidades cósmicas gnósticas hasta demonios específicos de grimorios, Sí. pasando por figuras históricas envueltas en leyenda, arquetipos mitológicos femeninos, órdenes secretas, símbolos alquímicos. Es un verdadero festín de erudición esotérica. No hay duda. Y lo más interesante, lo más atractivo quizás, es que propone vínculos muy audaces y muy sugerentes entre ellos. Por ejemplo, la idea de que una figura histórica conocida por su longevidad sea en realidad la misma persona que un personaje literario icónico y una leyenda errante. ¡Wow! O que un símbolo gnóstico represente una especie de imperio vampírico intergaláctico. O que un ritual alquímico de renacimiento sea en clave oculta un rito vampírico ligado a ciertos linajes y a la invocación de entidades específicas. Son ideas muy potentes. Sí, son ideas muy potentes, de esas que te atrapan la imaginación al instante. Pero claro, supongo que la dificultad está en sustentarlas adecuadamente. No basta con lanzarlas. Ahí está el quid de la cuestión. Dentro de los extractos que hemos podido revisar, la exploración de estas conexiones, tan llamativas, tan centrales, a menudo se siente breve. Ajá. A veces se presentan yuxtaponiendo información, se habla de la figura A, luego se habla de la figura B, y se sugiere que podrían ser la misma o estar conectadas, pero sin un análisis detallado que presente la evidencia, sea esta histórica, textual, simbólica o especulativa, de manera estructurada y convincente. Se mencionan las conexiones, pero no siempre se argumentan en profundidad. ¿Se entiende la diferencia? Perfectamente. Queda más como una sugerencia intrigante, como un mira qué interesante sería así, que como una tesis desarrollada y defendida. Exacto. Y eso puede dejar al lector fascinado por la idea, sí, pero no convencido. O incluso un poco frustrado por no poder ver la argumentación completa que lo sustente. Tal cual. Entonces, para fortalecer esto, yo veo un par de caminos posibles. Una opción es enfocar el trabajo. ¿Reducir el alcance? Podría ser. Quizás seleccionar un conjunto más limitado de esas conexiones clave, las más originales o las más centrales para la tesis general, y dedicarles mucho más espacio. Ahondar. Exacto.
permitir una exploración realmente profunda de la evidencia disponible, de las interpretaciones posibles, de los argumentos a favor y quizás también en contra. Construir un caso sólido para unas pocas ideas impactantes en lugar de esbozar muchísimas. Menos es más, en cierto sentido. Calidad de la argumentación sobre cantidad de conexiones sugeridas. Podría ser una vía muy efectiva, sí. La alternativa, si la intención es mantener sí o sí esa vasta amplitud temática, porque se considera parte esencial del proyecto, ¿Qué también es válido? ¿también es válido? Entonces, quizás habría que reestructurar el texto, pensar en cómo construir esas conexiones de manera más acumulativa y explícita a lo largo de los capítulos. Ujú. Que no aparezcan de forma algo dispersa aquí y allá, sino que el texto dedique secciones específicas a argumentar cada vínculo importante. Que el lector vea cómo se va construyendo ese edificio complejo, ladrillo a ladrillo argumental. Como ir sumando capas de argumentación a medida que avanza el texto, que cada conexión se apoye en las anteriores de forma más clara. Eso es. Por poner un ejemplo concreto, si se propone una identidad múltiple para una figura histórica legendaria, pongamos el ejemplo que dábamos, que el conde de Saint-Germain es también Drácula y el judío errante, Sí, que es súper llamativo. es una afirmación extraordinaria, ¿verdad? Y como dicen, las afirmaciones extraordinarias requieren argumentación extraordinaria. Necesitaría mucho más que simplemente mencionar su fama de longevo o sus viajes misteriosos. Claro. Requeriría examinar fuentes, leyendas, simbolismos asociados a cada figura, posibles contradicciones, analizar motivos, de forma muy detallada. Dedicarle quizás un capítulo entero o una sección muy sustancial a construir ese caso complejo. Tiene sentido. O el otro ejemplo. Si se describe una entidad cósmica ligada al gnosticismo. Abraxas, creo que era. Sí, Como una especie de casa vampírica suprema que controla planetas y se basa en parte en el análisis de una película como Jupiter Ascending. esa idea es fascinante, sin duda. Pero para que funcione dentro del marco del texto y sostenga la tesis general sobre vampirismo cósmico o lo que sea, probablemente necesite más elaboración. Más allá de la conexión gnóstica general y la interpretación del filme, habría que explicar mejor cómo se llega a esa conclusión tan específica. ¿Qué otras fuentes o qué otros razonamientos la apoyan dentro de la lógica del propio texto? Mostrar el proceso de razonamiento. Exacto. E igualmente, si se vincula un ritual alquímico complejo, como mencionabas el rito del Fénix, con el vampirismo, y además con linajes secretos tipo Grial, y encima con la invocación de un demonio específico como Bifrons, Eso es una red de conexiones tremenda. es una red intrincadísima y súper interesante. Pero precisamente por eso necesitaría una exposición muy cuidadosa, paso a paso, de cómo se integran lógicamente todos esos elementos según la tesis del autor. Desmenuzar la conexión. Sí, explicar las conexiones que se sugieren entre la simbología alquímica del Fénix, los textos de Grimorios donde aparece Bifrons, la demonología específica sobre ese ente y la teoría de los linajes vampíricos o del Grial. Cómo todo eso encaja. En resumen, entonces, se trata de asegurar que las ideas más audaces y centrales, que son quizás las más atractivas y originales del texto, reciban el peso argumental que merecen. Exacto. Que pasen de ser solo sugerencias intrigantes a ser propuestas seriamente exploradas y defendidas dentro del texto, ya sea profundizando en esas conexiones clave, seleccionando las más fuertes, o construyéndolas de manera más sistemática y acumulativa a lo largo de toda la obra. Eso podría darle una solidez y una claridad mucho mayores a este entramado tan ambicioso y erudito que se propone. Exactamente. Se trata de potenciar el impacto de las ideas más originales, asegurándose de que estén bien fundamentadas, bien ancladas dentro del propio universo argumental del texto. Perfecto, queda muy claro. Entonces, recapitulando un poco los puntos clave de nuestra conversación, para quien nos escucha y quizás esté trabajando en un proyecto con ambiciones similares. Dale. Hemos visto, primero, la importancia de tejer un hilo argumental claro y explícito. Un GPS, como decías, que guía al lector a través de temas que pueden ser muy diversos y complejos. Fundamental. Segundo, hablamos de la necesidad de ser transparentes y coherentes en cómo se manejan fuentes muy distintas, históricas, ficticias, especulativas,
definiendo bien el marco de análisis y señalando la naturaleza de cada fuente que se usa. Claridad y honestidad intelectual, sí. Y finalmente, abordamos este equilibrio crucial entre la amplitud temática, que puede ser muchísima, y la profundidad del análisis, sugiriendo que las conexiones más audaces o centrales, esas ideas estrella, necesitan un desarrollo argumental robusto, ya sea enfocando un poco más el alcance del trabajo o bien construyendo la argumentación de forma más sistemática y acumulativa. Que se vea el edificio completo. Exacto. Que las ideas más potentes tengan el soporte que necesitan para brillar de verdad. Son, algunas ideas para reflexionar. Están destinadas, claro, a potenciar un trabajo que ya de por sí demuestra una investigación y una pasión considerables por estos temas tan ricos y misteriosos, ¿no? Sin duda, se nota mucho trabajo detrás. Esperamos que estas sugerencias sean útiles. Y, por supuesto, invitamos al autor o autora a considerar estos puntos y, si así lo desea, pues a compartir una versión revisada con nosotros más adelante. Siempre es fascinante ver cómo evolucionan estos proyectos. Totalmente de acuerdo. Sería genial ver cómo sigue.